¿Qué debemos hacer los padres y los familiares si notamos alguna irregularidad en cualquier etapa de la vida de nuestros hijos? A la atención temprana y a la evaluación integral del neurodesarrollo en los infantes está dedicado hoy Saludarte. Si íbamos a un parque de diversiones, yo notaba que él no estaba completamente relajado, como que siempre tenía que tener algo en la mano. Doctora, ¿cómo se definen los trastornos del neurodesarrollo? Los trastornos del neurodesarrollo son un grupo de condiciones de origen neurobiológico y multifactorial. Entre ellos están los trastornos del espectro autista, están los trastornos por déficit de atención con hiper o sin hiperactividad, están también los trastornos motores, están además los trastornos relacionados con el lenguaje, con la comunicación. Están otros trastornos que se ubican dentro de ellos que al final se diagnostican en etapas tempranas de la vida. El diagnóstico se hizo cuando el niño tenía 12 años y ya tiene 13. Entonces, desde muy pequeñito hubo síntomas que yo no vi en ese momento. Por ejemplo, había otro bebecito de la misma edad de Dani que hacía palmitas y Daniel nunca aprendió a hacer palmitas. Sí, aprendió a hacer otras cosas, pero en ese momento no aprendió a hacer ese estímulo de la palmita, el dedito en el pilón. Era un niño de bebé que era muy irritable, lloraba mucho a la hora del baño, a la hora de la alimentación. Le molestaban un poco las cosas externas, los ruidos externos. No salíamos de la casa porque cuando salíamos el niño parecía no sentirse cómodo. A veces la familia llama la atención sobre que el niño no responda al llamado, que, por ejemplo, se aísla en algún lugar de la casa, que tiene predilección por algunos objetos, que, por ejemplo, no señala con el índice. O sea, son determinados signos de alarma que a la familia le llama la atención. Ya en la escuela o en el ciclo infantil, lo que hacen es hablar sobre, por ejemplo, que los niños no desarrollan el lenguaje a tiempo, no participan en las actividades, no se relacionan con otros niños, que, por ejemplo, a la hora de hacer determinadas actividades que llevan una organización específica, les es muy difícil integrarse a eso. Sí, prácticamente no hablaba y siempre estaba muy tranquilo, muy quietecito. Era un niño que si tú lo sentabas en una sillita, en un lugar, él se quedaba en la sillita en el lugar. Y para mí eso yo lo veía como un niño que era tranquilo, como un niño bueno, que no molesta, pero las señas del círculo sí comenzaron a decir que bueno, que no se integraba dentro del juego de otros niños. Y bueno, que podía haber algún trastorno del neurodesarrollo y a partir de ahí fue la primera vez que entonces decidimos consultar la ayuda de algún profesional. También puede haber trastornos a la hora del aprendizaje, que se demoran en adquirir determinadas funciones o determinados aprendizajes que le corresponden según la edad. Y esos son algunos de los signos que llaman la atención y por esas mismas vías llegan a la consulta. Por ejemplo, desde la misma área de salud, la familia se acerca al médico de la comunidad para remitirlo al psicólogo o al psiquiatra porque el niño no va desarrollándose de forma adecuada. A veces llega a través del pediatra, a veces llega a través del mismo círculo infantil, del CDO. ¿Y cómo se evalúan los pacientes? Cada paciente es individual y cada uno tiene características que llevan un seguimiento particular. Por ejemplo, si es un niño que tiene un trastorno genético específico, ese niño lleva seguimiento por genética, por neurología, por psiquiatría, en algunos casos por psicología, por otras especialidades en dependencia del trastorno que tenga ese paciente. Pero de forma general, lo ideal es hacer una atención con un equipo multidisciplinario. ¿Por qué razón? Ahí se evalúa con la especialidad, como les decía, neurología, psiquiatría, psicología, genética, fisiatría, medicina natural y tradicional. Y con todas esas especialidades se llega a un consenso. En dependencia de ese diagnóstico, se encamina el seguimiento de ese paciente. Logopedia es otra de las especialidades que forma parte de ese equipo y es muy importante porque muchos de nuestros pacientes llegan con un retraso del desarrollo del lenguaje. Fue evaluado por la especialidad de logopedia, tenía un retraso en el lenguaje. Se indicaron algunos ejercicios del lenguaje, estimulación, y pasó de ser aquel niñito tranquilo que no se integraba en el juego y que se empezó a integrar con sus demás amiguitos del círculo infantil. Llegó la primaria y empezaron otros problemas. La forma de coger el lápiz era una forma un poco tosca, que costaba trabajo, no dibujaba dentro del contorno nunca, y bueno, los trazos eran trazos toscos,
Consultamos entonces a una psicóloga, le hicieron varias pruebas y determinaron que tenía un trastorno de déficit de atención y la psiquiatra confirmó el diagnóstico y sugirió entonces un medicamento que él estuvo tomando, metilfenidato, hasta hace poco, y comenzó a ser un niño diferente. Doctora, ¿y cuán importante es detectar a tiempo cualquier síntoma en edades tempranas? Es muy, muy importante, y eso es de las cosas que más debe dar la familia. Cuando uno ve que el desarrollo del niño no va de forma adecuada, uno tiene que buscar enseguida atención. ¿Por qué razón? Mientras más temprano se atiende a ese niño, mejor va a ser su evolución en el futuro. Y a veces hay signos muy sutiles como esto que les mencionaba anteriormente, y que a veces se detectan también características al examen físico de recién nacido que uno tiene que evaluar en un futuro la presencia de un trastorno del neurodesarrollo. En el caso de algunos síndromes genéticos que tienen signos dismórficos, que es como se le llaman, características al examen físico específicamente, que puedan hacer pensar en un trastorno genético específico y que se pueda acompañar de un trastorno del neurodesarrollo. También hay que ver cómo fue el embarazo. Si no hubo antecedentes importantes en el embarazo, si la mamá no sufrió ninguna enfermedad, si tiene alguna enfermedad crónica que tiene un control adecuado, si el parto fue normal, si no hubo signos de hipoxia, si el niño no se complicó después del nacimiento. Y las otras cosas importantes es que a medida que el niño vaya avanzando en su vida, sobre todo en la etapa de lactante, hay que evaluar siempre el desarrollo psicomotor, si cumple todos los parámetros que debe cumplir para su edad. A mí me dijeron, mi niño tiene un trastorno de déficit de atención y yo me quedé conforme con el diagnóstico de un trastorno de déficit de atención. Estaba con su tratamiento y yo no veía un avance. Persistía el estado de estrés constante que yo le notaba, pero sobre todo lo más importante eran las crisis de frustración, ese llanto que ya Dani tenía 11 años, tenía 12 años y tú le decías, hoy no se puede salir porque va a llover y aquello era funesto. Decidimos buscar entonces otra opinión, llegamos a la Escuela de Autismo de Guanabacoa a través de una amiga que gracias a ella me encaró de frente y me dijo, tu niño tiene esa condición y tú no lo ves, Y bueno, pues yo decidí entonces dar el paso y fui allí, nos hicieron una remisión y llegamos al Borrás, al equipo multidisciplinario y fue donde se hizo el diagnóstico ya definitivo. Niñas, niños y adolescentes con trastornos del espectro autista reciben la atención de un equipo interdisciplinario como parte de un proyecto del Hospital Pediátrico Universitario Borrás Marfan de La Habana para la detección precoz, el diagnóstico y la intervención temprana. A este proyecto se han integrado otros equipos en hospitales de Matanzas, Villa Clara, Holguín y Santiago de Cuba. El Borrás nos ha enseñado mucho porque no es solamente la atención del niño, es la atención a la familia, es ver a otros padres, a otras familias que han pasado por lo mismo que tú y ha sido muy bonito es una familia y al Borrás pues le debo todo. En dependencia del diagnóstico que se le da al paciente, que a veces no es un solo tiempo, a veces hay que ver al paciente en varios tiempos, comunicarse con la familia y sobre todo con la familia, con la escuela, y eso nos va a dar muchísima información para el desarrollo posterior de ese niño y para apoyarlo en su desarrollo, no solamente al niño, sino también a la familia y a la escuela. Cada niño tiene características muy particulares. Hay niños que, por ejemplo, hacen terapias con Leo, hay niños que hacen terapia del lenguaje, hay niños que hacen terapia ocupacional, hay niños que llevan fisioterapia de otro tipo, terapia ocupacional. O sea, las terapias son muy individuales, hay niños que combinan varios tipos de terapias. Pero lo que sí está demostrado es que las terapias tienen un efecto muy favorable en estos niños y que el pronóstico cambia radicalmente a medida que los niños se van integrando a las terapias de forma mucho más temprana. Daniel, ¿cómo te has sentido en las terapias? Cuando llegué a las terapias, primero me preguntaba qué era lo que me pasaba en mi cuerpo y qué importancia tenían aquellas terapias. Pero ahora que me doy cuenta que era debido a la condición que tengo, estoy muy feliz de ser como soy. Aceptar la condición de nuestro hijo lo es todo porque los niños con trastornos del neurodesarrollo, cualquier trastorno que sea, pues muchas veces su zona de confort, su zona de refugio es su madre, la familia más estrecha, los que conviven bajo el mismo techo. Y si nosotros no los apoyamos, si nosotros no le damos el amor que estos niños necesitan, si no los guiamos hacia adelante, pues esos niños no van a salir. Sí, detrás de cada niño con
con cualquier trastorno, pues tiene que haber una familia que apoye, tiene que haber una familia que entienda, tiene que haber mucha paciencia. Aceptar el diagnóstico me hizo aprender, o me enseñaron en ese centro, la forma de tratar adecuadamente a mi hijo. Me hizo entender muchas cosas que yo no entendía, y eso significó una evolución porque fue la aceptación. Y yo siempre digo, pero es que él no tiene ningún problema, no tiene ningún problema. Mi niño es un niño inteligente, mi niño es un niño amoroso, es creativo, es lo mejor que me ha pasado como madre, y el problema lo tengo yo, en saber entenderlo y en saber guiarlo así como es él. Cada jueves por la tarde nos reunimos en el Marfan para unidos dejar fluir nuestra imaginación creando legos, para así aprender a comprender a los demás, entender lo que se siente ser autista y otros temas más. Me siento bien yendo ahí con mis amigos que son Maxwell, Mauro y Diego. De todos soy el más grande, claro está. ¿Algunas recomendaciones generales en cuanto a este tema, doctora? Primero, que los padres sean muy observadores con los niños. Ser cuidadosos en la etapa prenatal. Detectar cualquier signo que nos llame la atención, por muy insignificante que sea. Eso es muy, muy importante, y nos podemos dirigir, por ejemplo, a la atención primaria de salud, al médico de la familia, incluso al policlínico, ver al pediatra del área de salud. Otra cosa importante es tener en cuenta que están también las escuelas que brindan un apoyo, porque el niño pasa mucho tiempo en las escuelas, y las recomendaciones desde las maestras, desde las auxiliares, son muy importantes tenerlas en cuenta. También tener en cuenta que en muchos servicios del país, desde la atención pediátrica, se atienden los trastornos de neurodesarrollo con equipos multidisciplinarios. También la preparación de los profesionales de la salud pública para la atención a estos pacientes. Cada uno es diferente al otro, y cada uno lleva una terapia muy particular, muy individual, para que tenga una mejor evolución en un futuro. No perdamos tiempo. Si notamos algo que nos llame la atención en nuestros infantes, es importante acudir a buscar la respuesta. Cuando presentan un desfase significativo con respecto a las etapas del desarrollo cerebral, es posible que exista una alteración del neurodesarrollo. Sin dudas, la atención temprana optimiza el diagnóstico, la integración y la calidad de vida de nuestros infantes. Por hoy es todo. La próxima semana no faltes y dame el placer de volver a saludarte.